Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy nuestro tema es ver más allá. En la palabra de Dios, en 2 de Corintios 5 del 4 al 7 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, porque por fe andamos, no por vista. Bueno, nosotros actualmente vivimos en un mundo que nos lleva a vivir en lo visible, en lo natural, en lo inmediato. Eh, no nos gustan los procesos, nos gusta todo de forma inmediata. Podemos ver las redes sociales, ahora hay las compras por delivery, tenemos acceso inmediato, los medios de comunicación y naturalmente la sociedad como vive nos enseña a querer las cosas de forma rápida, de forma inmediata. Y también nos lleva a enfocarnos pues en lo que vemos. Sin embargo, la palabra de Dios y lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros miremos más allá, que vivamos como visionarios, que tengamos una percepción sobrenatural. Él quiere revestirnos con lo eterno, para que incluso cuando estemos en una situación difícil, pasando un tiempo de tormenta, un tiempo complicado, nosotros podamos ver su gloria. En Juan 11:40 dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios nos llama a salir del hueco de la resignación. Muchas veces nosotros caemos en una zona de comodidad donde aceptamos la derrota como final. Puede ser que estés pasando por un momento muy difícil y crees que ese es tu estado final, que vas a permanecer en ese estado. Bueno, sabemos que la vida es temporal y sabemos que los tiempos difíciles también pasan. No son tu zona donde te vas a quedar y no puedes hacer de este tiempo difícil tu zona de comodidad porque no es tu destino final. Entonces, lo que hoy parece perdido, pareciera que no tiene esperanza, Dios lo puede resignar. Entonces, en los tiempos difíciles, en los desiertos, hay dos opciones, pues. Una, que te quedes en ese hueco de la resignación, que pierdas la esperanza, que te desanimes. O lo otro es que si te dejas gobernar por Dios, puedas ver que aún ese tiempo difícil, Dios lo va a usar para su gloria, para que Él se glorifique. Entonces, a veces los desiertos no siempre garantizan un cambio. Los procesos, las temporadas difíciles no garantizan que una persona cambie, porque hay personas que pasan por temporadas difíciles, pero siguen con la misma mentalidad y nuevamente se va a repetir una temporada parecida en su vida, pero si no han aprendido la lección, pues no van a poder, no entienden principios o muchas veces nosotros no entendemos principios de la palabra de Dios en una temporada que Dios nos quería enseñar y volvemos a repetir el mismo ciclo hasta que aprendamos. O sea, Dios quiere forjar nuestro carácter. Entonces, quedar en, en la resignación, creyendo que la derrota es nuestro destino final, porque no hemos sido llamados para eso. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo en la Biblia, en el libro de Ezequiel, los huesos secos, cuando Ezequiel pues hace una oración profética donde lo que parecía muerto fue restaurado por la palabra de fe y el aliento del Espíritu.
Entonces, en Ezequiel 37 dice esto, el valle de los huesos secos. La mano de Jehová sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces acá vemos, decía muerto, que no tenía esperanza, pudo ser restaurado por una palabra de fe y el aliento del espíritu, que fue algo que Dios dio, o sea, la palabra de Dios. Actuó en fe también. Entonces él dice mandado, o sea, y eso es muy interesante porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad o queremos usar muchas veces a Dios para nuestra voluntad, pero acá Ezequiel obedece una palabra de Dios como le fue mandado, o sea, que la orden vino de parte de Dios. Entonces él profetizó la voluntad de Dios, entonces es tan importante también y que nosotros podamos rendir el corazón ante Dios y escuchar su voz y obedecer, actuar, profetizar, no en base a lo que yo creo o lo que a mí me parece, sino lo que la palabra de Dios dice, lo que Él ha establecido para que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces dice que Ezequiel profetizó como me habían mandado, dice, como Dios le había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Entonces es tan importante, o sea, si estás pasando un momento complicado, es tan importante que no pierdas la esperanza, porque sabemos que en ese tiempo complicado Dios tiene un propósito, que Él pueda ser glorificado. Muchas veces vemos a veces personas de mucha fe, de mucha devoción a Dios, que están pasando por un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, y a veces físicamente no son sanados, o sea, acá en la tierra. Entonces, y de repente nosotros podríamos orar, sí, porque ¿quién no desea que si tu papá, tu mamá está pasando por una enfermedad, o sea, el deseo como hijo es que Dios lo pueda sanar? Sin embargo, a veces Dios en su soberanía, vemos gente que no es sanada, o sea, acá en la tierra. Entonces, puede ser que uno pierda la esperanza ante una situación así, pero cuando uno entiende, cuando uno, o a veces no entendemos, confiar en Dios, que aún en esas situaciones difíciles Él tiene un propósito y es que Él se pueda glorificar. Y a veces hay situaciones realmente que uno no logra entender en nuestra humanidad, o sea, por qué siervos de Dios a veces pasamos por momentos de tribulación, por momentos de enfermedad u otras dificultades. Bueno, hay ocasiones donde sabemos que las consecuencias de nuestras malas decisiones también tienen una consecuencia, pero a veces pasamos por pruebas, por procesos, y a veces Dios no obra como nosotros quisiéramos, sino Él obra a su manera, como Él lo dice, como Él lo establece. Entonces, pero Dios siempre tiene un propósito, y quizás en esta temporada de nuestra vida no lo entendamos, pero en una temporada, una nueva temporada, vamos a poder abrazar y entender esa voluntad de Dios. Hay cosas que tú a tu hijo que es niño, le compartes, si tú le compartes no lo entiende, porque no tiene la capacidad en esa temporada de su vida de niño, no tiene la capacidad de entender, pero cuando él sea más grande lo va a poder entender. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos aún, pero ya a medida que vayamos creciendo en nuestra relación con Dios, vayamos madurando, vamos a poder entender más adelante. O quizás estemos
En, en la eternidad vamos a poder entender algunas cosas que acá no entendemos. Entonces, Dios quiere que vivamos más allá, o sea, que miremos más allá, que mires más allá del problema, que mires más allá de la dificultad que estás atravesando ahora, eh, que salgas de ese hueco de la resignación, porque Él siempre va a tener un que es edificar la vida de otras personas, es generacional, es también de que sea formado en tu vida, que Cristo sea, que puedas tener ese carácter, que estés en comunión con Dios en tu relación, aún en medio de las situaciones difíciles. Entonces, en medio de situaciones difíciles, de momentos complicados, Dios también nos da una visión. Ahora, hay un inventor que se llama George de Mestral. Dice que él tenía su mascota y cada vez que lo sacaba a pasear se le pegaban unas semillitas como que tenían unas espinas y, y él decía, pues no, o sea, miraba miraba que le causaba incomodidad a su mascota. Entonces, él ante una situación así complicada para su mascota, pues surgió su corazón de crear cómo podía sacar estas espinitas a su mascota, que se le pegaban cuando iban al parque. Y él inventa el velcro, que es, bueno, acá en Perú lo conocemos como pega pega, o sea, lo pulsan en las ropas, ¿no? Para pegar, unir dos telas, o no solamente eso, en las zapatillas, el- para unir. Entonces, en vez de usar hebillas, en vez de usar, porque podíamos usar las hebillas, entonces usan el velcro. Entonces, la pregunta sería, ¿qué ves en eso que no cambia? Porque puede ser que tu situación de enfermedad no cambie. Puede ser que o el problema que estés viviendo no cambie. Tal vez ahí en ese problema hay una revelación escondida. Y ese es un momento ajá, que es un momento de una revelación, una chispa espiritual, donde esa molestia que tú estás experimentando, que la realidad, porque no hay que negar la realidad, hay problemas muchas veces, dificultades bien complicadas, pero ese problema, esa molestia que estás experimentando, puede ser el inicio de algo eterno, de algo trascendente que Dios quiere hacer en tu vida, en tus generaciones. Entonces, pensar en eso, meditar en eso, que lo que estás pasando ahora, esa molestia que estás experimentando, Dios te puede dar una revelación en tu carácter y puede ser el inicio de algo eterno, de algo diferente que Dios quiere iniciar en tu vida. Bueno, en el versículo que leímos inicialmente dice que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, es muy interesante porque en el libro de Génesis vemos que Adán y Eva, después de que ellos pecaron, ellos pues sintieron culpa y se escondieron de Dios y ellos quisieron revestir lo mortal con lo mortal. Y ellos lo que hicieron es taparse, o sea, fue el hombre usando sus recursos humanos para tapar cosas. Es una respuesta natural a un problema espiritual. Actualmente nosotros lo vemos en la vida como nosotros desarrollamos, que el hombre, cuando tiene un problema, una dificultad, lo primero que hace no es buscar a Dios. Lo primero que hace es llenar lo natural con lo natural. Entonces, por ejemplo, si está pasando por un momento de depresión, de tristeza, a veces quiere evadir la realidad y no se quiere encontrar con ese vacío emocional que tiene
Y no, lo que hace no a veces, muchas veces no es buscar a Dios, sino de repente va a una fiesta o se va de compras o empieza a trabajar en exceso porque quiere cubrir con lo natural, o sea, lo mortal con lo mortal. O busca hacer una carrera, busca ganar dinero, o sea, ese vacío profundo en su corazón con cosas naturales, con trabajo, con un matrimonio, con cosas en realidad que no son malas en sí, pero sabemos que esas cosas, si bien no tienen etiqueta de malo, sin embargo, no tienen esa capacidad de llenar el corazón, de satisfacer, de traer un plenitud al corazón humano. Entonces, hay una frustración porque el hombre, digamos que quiere y anhela una familia, tiene la familia, pero la familia tiene el hijo, tiene la esposa, pero se ve la realidad que la esposa no le llena el corazón, el hijo no le llena el corazón. Entonces, eso es desde Adán y Eva vemos ese comportamiento en el hombre, que busca cubrir lo natural con lo natural, lo mortal con lo mortal. Entonces, ese es el problema con el ser humano. Es, el error está en querer sanar el alma con soluciones humanas. Ese es el detalle. Entonces, lo natural, si bien te puede cubrir temporalmente, como esas hojas de higuera que Adán y Eva usaron, que se hicieron, pero es temporal, o sea, y es efímero, porque no te satisface, es algo efímero, algo que pasa, que de repente no es algo necesariamente malo, pero finalmente es efímero. Pero lo que sí transforma es lo eterno. Entonces nosotros vemos que si bien Adán y Eva, ellos intentaron cubrirse con hojas de higuera, cubrir su vacío emocional, se dieron cuenta de que estaban desnudos y había vergüenza, había culpa y lo intentaron cubrir con cosas naturales. Vemos que cuando Dios interviene, vemos que les hace vestidos. Entonces, muere un animal. Entonces, por ejemplo, ahí hay un derramamiento de sangre y lo que hace Dios es cubrirlos. Dice que les hace vestidos. Y ahí ya vemos la intervención de Dios, como Él cubre la vida de Adán y Eva. Entonces, dice que los cubre con pieles de un animal. Entonces, vemos ahí, cuando ya vemos ahí Dios, cuando Dios se acerca a ellos y ya los cubre. Entonces, y sabemos que en Génesis ese pasaje bíblico hace referencia a Jesús, o sea, da referencia a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, porque Él ha derramado su sangre por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados, donde Él nos ha absuelto y hemos sido libres de culpa, libres de condenación. Y ese sacrificio de Jesucristo nos ha transformado la vida, porque ya no nos lleva a vivir una vida intrascendente, o sea, nos, nos, nos da una nueva oportunidad de vivir una vida eterna, de una vida que no solamente va a ser en esta tierra pasajera, sino que va más allá. Entonces, sí, lo natural me puede cubrir, puedo llenar vacíos de forma temporal, con cosas que no necesariamente son malas, pero tengo que ser consciente de que lo que va a transformar mi vida para eternidad es pues Dios y, y eso. Entonces, por eso dice, ¿no? Que lo mortal debe ser absorbido por la vida. Entonces, ese es el llamado de Dios, que nosotros no busquemos si estás pasando un momento difícil, es eso en lo mortal. Mm, ¿Por qué? Porque te va a cubrir temporalmente, de forma pasajera, pero no te va a transformar. Entonces nosotros debemos vivir en la presencia de Dios, porque cuando vivimos en la presencia de Dios, se va a revelar una nueva realidad.
En la Biblia dice que Elías vivía delante de la presencia de Dios, aún frente a un rey perverso. Entonces, él, por ejemplo, no dependía de los sentidos. Él no dependía de la realidad, de lo que veía, porque realmente estaba en complicado. Pues el rey Acab tenía a su esposa Jezabel y Jezabel lo quería matar. Sabemos que Jezabel quería matar a Elías y había sido amenazado por esta mujer. Pero bueno, él también entra en un tiempo de depresión, sabemos que en la Biblia dice eso, pero también él, confiando en Dios, no depende de los sentidos, sino como confiaba en Dios, su vida estaba en base a su relación con Dios. Y eso hacía que lo, que no usar recursos humanos, sino usar o sea, lo que Dios da, confiar en Él, aún más allá de lo que dice la realidad. Cuando pongas tu confianza en Dios, cuando tengas una relación con Dios, cuando vives en la presencia de Dios, así como vemos con Ezequiel, que aún en un medio de un valle de huesos secos, Dios le manda a profetizar vida. Y eso es lo que nosotros podemos, esas son las herramientas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero uno va a lograr eso, es viviendo en la presencia de Dios. En Primera de Reyes 18:41 dice que Elías hunde su rostro entre las rodillas. ¿Eso qué significa? Oración, rendición, y él tenía que alinear su corazón con la voluntad de Dios. Entonces, eso. Ahora, nosotros sí pasamos por momentos difíciles, pero nosotros sabemos que desde el día que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, nosotros tenemos eternidad. Entonces sí, las temporadas pasan, nuestro cuerpo también envejece, ya no somos los mismos cuando éramos más jóvenes, pero hay un anhelo en nuestro corazón, algo interno dentro de nosotros que anhela ser revestido. Entonces, si vemos, por ejemplo, ahora en la sociedad hay una tendencia, y yo creo que también está en el corazón del hombre, es solamente que lo hacen, hacen uso de recursos humanos, o sea, de revestir lo mortal con lo mortal. Entonces hay una tendencia ahora en la sociedad de que la gente quiere ser joven y no quiere envejecer. Vemos que hay muchos tratamientos estéticos, eh, vitaminas, que bueno, no estoy en contra de las vitaminas y que uno busque la salud, sino me refiero a ese afán del corazón humano de no aceptar también que nuestro cuerpo pues naturalmente envejece. Entonces, ¿qué hacen? Echan mano de recursos naturales para no envejecer, pero finalmente así echen mano de esos recursos, sabemos que hay que uno envejece. Entonces, quieren buscar juventud eterna o como había en las películas y decían el elixir de la juventud, algo que te va a mantener joven siempre. Y ese anhelo en el corazón y lo vemos en la sociedad de buscar juventud. Pero de eso no nos habla la palabra de Dios, o sea, no se trata de eso, sino se trata de que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria. Entonces, en medio de temporadas difíciles, en momentos también de victoria, siempre vamos a poder aprender principios de la palabra de Dios que van a transformar nuestra vida y esa transformación nos lleva a reflejar la imagen de Jesucristo, a ser como Él es, que van a transformar tu carácter. Entonces, no podemos vivir una vida espiritual donde solo es supervivencia o sobrevivencia. Ah, llego apenas. No, sino que constantemente en nuestro caminar con Cristo nosotros podamos descubrir el propósito eterno, podamos, que Cristo sea formado en nosotros, que nosotros tengamos una relación. Jesús dijo que seamos uno, entonces esa comunión con Dios, que Cristo sea formado, porque sabemos que Cristo es el centro. Entonces, es eso, que Cristo sea formado en nosotros. Sabemos que el fuego del horno purifica el oro. Entonces, los problemas que pasamos, tribulaciones que pasamos, sabemos que si nosotros nos dejamos someter y, y rendimos el corazón a Dios en oración,
realmente aún hasta los momentos difíciles vamos a poder descubrir cosas del corazón de Dios y eso va a transformar nuestras vidas. Entonces, esa es la finalidad para que Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros, que lo mortal sea absorbido por su inmortalidad. Entonces, podamos vivir en eso, en caminar por fe y no por vista. Eh, sí, no podemos negar la realidad y creo que no sería razonable negar la realidad. Sí, pasamos por momentos difíciles, enfermedades. También Dios nos ha dado victorias, pero no limitarnos solamente a eso, sino que sabemos que hay propósitos más grandes, eternos, de parte de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros miremos más allá, que vivamos puestos nuestros ojos en las cosas de arriba y nosotros podamos ver una oportunidad donde otros solo ven espinas, donde otros solamente ven dificultad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo estás revistiendo tu vida tú? ¿Estás haciendo uso de lo natural? O sea, estás casi como Adán y Eva que revestían lo mortal con lo mortal, con hojas de higuera, o estás buscando revestir tu vida con lo eterno, dejar que Dios te llene, que Dios te transforme, no solamente algo efímero, que claro, te puede llenar, pero sabemos que va a caducar, o con lo eterno. O estás también de repente viviendo resignado, no, esta es mi situación final, este es mi destino final, acá me tocó estar. O estás dejando también que Dios te pueda sacar de esa cueva, de esa temporada. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que Él nos pueda dar visión y que Él nos pueda dar que eso mortal que hay en nosotros sea absorbido por su inmortalidad. Entonces, oramos y esta es una oración que Dios pueda abrir nuestros ojos y que podamos ver cómo Él ve y que Él nos pueda revestir con lo eterno para que nosotros podamos vivir por fe, por lo que nosotros creemos, por esa confianza que tenemos en Dios y no por vista, o sea, no por lo que, no por lo que vemos, o sea, en lo natural, porque si vemos lo natural, nos vamos a desanimar porque realmente el mundo ahorita no está muy cómodo, ¿no? Entonces, hay situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero sabemos que si escuchas noticias, pues ahí bien, está bien complicado, o sea, difícil, pero Dios nos invita a vivir por fe. Y cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a dar palabras, nos va a dar esperanza para un mundo que no tiene esperanza, que vive en agonía. Dios nos va a dar palabras para personas, para que ellos puedan vivir, para que ellos puedan ver más allá de la realidad. Entonces, busquemos eso en el corazón de Dios, porque ahí vamos a encontrar transformación. Ahí nuestro carácter va a ser transformado para su gloria. Y eso, y estar en obediencia en Dios, no solamente nos va a transformar a nosotros, siempre los planes de Dios son generacionales. No solamente es para ti, es para tus generaciones y también para las personas con las que tú te rodeas. Entonces, busquemos eso, que en el corazón de Dios nosotros vamos a tener un chispazo espiritual, vamos a tener nuestro momento, ajá, como decía, donde Él va a poner algo que tiene trascendencia eterna, no efímera. Entonces, que tengan un bonito día y vivamos con más allá, que Dios nos pueda dar visión. Gracias.